Un saludo para todos. Mi nombre es Javier Urrea Cuellar, de ARCEX, Red de Colombianos en el Exterior, promovemos la ciudadanía. Está claro que a los colombianos que estamos fuera de nuestro país no solamente nos interesa este tipo de temas. El retorno es un tema, es más, es una problemática dentro de la gran realidad de los colombianos que estamos fuera. También nos interesa lo que pasa y sucede dentro de Colombia. Yo quiero aprovechar la oportunidad de retomar lo que usted, señor Jaime Buenahora, dijo al principio, y está relacionado con lo que pasa dentro de Colombia, y me gustaría saber cuál es, no su opinión, sino su posición sobre algo que por fin nos unió a todos los colombianos dentro y fuera, que es la indignación que hay con el Congreso de la República de Colombia en este momento. La pregunta va en lo siguiente. Se inició una iniciativa ciudadana desde Colombia, la cual pretende ampliar la revocatoria de la curul o del mandato de los congresistas, así como hoy en día existe para los gobernantes y alcaldes. ¿Cuál sería su posición, o usted cómo votaría ese tipo de iniciativa de caso que se llegara a llevar a cabo? Y por otra parte, en cuanto al tema de la participación, evidentemente la reforma política del 2010 incluye dos iniciativas importantes, pero para aumentar la participación electoral, inscripciones abiertas en el tiempo y elecciones que duren una semana, eso aumenta la participación en elecciones, pero es que también debe existir una participación por fuera de elecciones de los colombianos en el exterior. ¿Cómo se va a trabajar ese tema? ¿Qué se va a hacer? Más que nada para los que estamos fuera de Estados Unidos y también necesitamos hacer parte de esa agenda legislativa que no sea exclusivamente para el norte de América. Muchas gracias. Me parece muy importante. Mire, yo no estoy en la Comisión Segunda, que es la de Relaciones Exteriores, a pesar de ser el representante de los colombianos en el exterior, pero por una razón elemental, porque si usted quiere tener influencia y peso en el Congreso, usted tiene que estar en la Comisión Primera. Yo cubro todos los días que hay sesión en la Comisión Segunda también. Estoy encima de ella, tengo las mejores relaciones con todos, pero no voy a perder mi tiempo a una ley sobre un homenaje a un general o una estatua en el pueblo de no sé qué, tal cosa, porque salvo los tratados, que no son todos los martes, miércoles y jueves, ni tampoco ciertos proyectos, la comisión es una comisión bastante débil, muy débil. En la Comisión Primera además se tramitan grandes proyectos que tienen que ver con los colombianos en el exterior, como esos que usted tocaba de la reforma política. Eso no pasa para nada por la Comisión Segunda. Igualmente el tema de James Valencia sobre la representatividad. Eso sería una modificación constitucional y por supuesto a través de la Comisión Primera. Y así muchísimos otros puntos que tienen que ver con los colombianos en el exterior. Como yo estuve en el Congreso hace 20 años, nunca quise volver, hasta ahora que se presentó una coyuntura. Conozco cómo funciona eso por dentro y ya había sido miembro de la Comisión Segunda en 1990. Y dije, donde hay que estar, si usted quiere ayudarle a los colombianos en el exterior, es en la Comisión Primera. Entonces, el tema de las cosas de Colombia, por supuesto que es importantísimo que un colombiano de fuera se preocupe por lo que pasa allá, en lo bueno, en lo malo, en todo. El Congreso ha aprobado leyes importantes como la ley de víctimas, como el Estatuto Anticorrupción, como la nueva visión de las regalías, que es distribuir mejor para que sea más equitativo el reparto de las regalías entre todas las provincias, y así muchísimos otros temas. Por supuesto, como institución en abstracto es facilísimo de criticar, y acaba de ocurrir un hecho en el cual la responsabilidad tiene que ser compartida entre el gobierno como poder ejecutivo, el Congreso como poder legislativo y las cortes judiciales. Porque, para aclarar en 30 segundos, lo que menos se le presentó al país fue una reforma integral a la justicia. Lo que hubo fue un proyecto de ley que era más bien un reequilibrio entre los poderes públicos. Y cuando hay un reequilibrio, ¿qué ocurre? El Poder Ejecutivo quiso salir ganando
en varias cosas. Se incrementaba el presidencialismo, al final le fue mal, a pesar de que en algún momento le pareció muy fácil decir, no, pues el Congreso, ¿quién lo defiende? Nadie. Las cortes judiciales siempre pasaron de agache, pero se quedaron con cosas absurdas en el proyecto que afortunadamente se hundió. La inmunidad para todos los magistrados, no la tienen los congresistas, para todos los magistrados, que les incrementaran la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años, que les aumentaran el periodo de 8 a 12 años, y no es porque sí, no, esto era académico. Yo que me opuse siempre a ese incremento del periodo, oí argumentos en mi contra diciendo, no, es que eso permite consolidar la jurisprudencia, la madurez del jurista, etcétera, etcétera. Y uno tenía que buscar, en Estados Unidos la Corte Suprema es vitalicia, etc. Y uno buscando siempre contraargumentos, que también los había muchísimos. La cooptación, la manera como se escogen entre sí, ellos insistieron en quedarse con una cooptación plena, de manera que para ser magistrado la cosa es dificilísima, porque se vuelve un club de privilegiados que muerto uno o fallecido uno se escogen entre sí. Me opuse radicalmente también. Para no alargar el cuento, lo que quiero mostrar con este ejemplo es que, siendo un tema de poderes públicos, esas contraprestaciones se daban, y uno veía en el Congreso algunos investigados por la Corte Suprema cediéndoles en las pretensiones a los señores magistrados, y a su vez el Congreso se beneficiaría, por ejemplo, en los procesos penales, disciplinarios y de pérdida de investidura. Desde el primer debate hasta el octavo, en algunos de estos puntos fui radicalmente opositor, y tal vez por eso el miércoles 27 de junio, que fue el gran debate, yo llevé la vocería de 50 parlamentarios, cuando ya todo el mundo estaba por el hundimiento. Me hubiera gustado traer el video de mi intervención de 45 minutos en donde fui absolutamente crítico con el gobierno, con las Cortes y con el Congreso sobre lo que había pasado. Y algunas entrevistas de televisión. Me parece muy importante que se preocupen sobre lo que pasa allá. Pero hasta ese momento el presidente Santos solo había expresado elogios al Congreso en virtud de otras leyes. Y naturalmente todo esto terminó en una calificación ciudadana afortunada de la sociedad civil, de rechazo total a los poderes públicos, cosa que se vio en las encuestas que se hicieron en los días posteriores, que me parece a mí que fue un llamado importantísimo de la ciudadanía a los poderes. Sobre todo, como dije desde el principio, el enfoque fue muy equivocado, porque no había nunca una reforma integral a la justicia, una pronta y cumplida justicia, unas obligaciones y unos incentivos a los jueces sobre el fallo en sus providencias, el número, las estadísticas, el respeto a la carrera judicial, cantidad de cosas. Me opuse radicalmente a la idea de privatizar la justicia, que me parecía lo más indignante, con los nuevos operadores judiciales. Entonces, así es. De ahí a derivar en una revocatoria del mandato, pues había que hacerlo con las Cortes, con el gobierno y con el Congreso. Y en algún momento, cuando empezó a hablarse la posibilidad de referendo derogatorio, pues lo importante es que se elija bien, que haya unos mecanismos de transparencia y de control. Un solo referendo de esos le costaría al país 140.000 millones de pesos. Entonces, lo único que usted genera es de pronto un proceso electoral para que se vuelvan a elegir los mismos. Lo que hay es que impedir que se vuelvan a elegir los mismos a través de unos mecanismos puros de control, por ejemplo, a la financiación electoral y a todas esas cosas, que es complejísimo. Pero, por supuesto que hay que ser críticos, y yo agradezco la crítica, la entiendo perfectamente, me parece que hay que apoyar todo lo que sea una mirada ciudadana radical a las cosas que pasan en el día a día en Colombia. Pero el tema vital que me parece que plantea Javier con inmensa razón es el de la participación ciudadana, no solo la participación política.
Los consulados son el único pedazo de tierra que tenemos. Los consulados son promotores de grandes gestiones. Puede haber algún consulado en el mundo que no funcione bien, pero la verdad es que en general los consulados, cuando uno mira la capacidad demográfica, esta mañana estuve en el consulado y vi la cantidad de gente afuera, y pues esto es insuficiente. El consulado de Madrid, por ejemplo, no puede seguir siendo un consulado general, tiene que ser un consulado general central, igual al de Miami o el de Nueva York, estoy absolutamente convencido. Cuando uno mira las estadísticas de trabajo del consulado acá, entiende primero que con menos funcionarios hace tanto como el consulado de Colombia en Nueva York o el de Miami, que produce a la Cancillería porque también puede prestar servicios, es autosuficiente, claro, tiene unos ingresos. Entonces todo eso es comparable y sin embargo es un consulado de segunda categoría en comparación con el de Miami y el de Nueva York. Eso hay que replantearlo. Yo me comprometo a expresárselo a la canciller y a ver qué modificación se puede hacer. Eso incrementa personal y unas políticas para poder hacer un trabajo con la comunidad, para que haya participación permanente, participación ciudadana. Los mecanismos son insuficientes en este momento. Entonces, créame que le entiendo profundamente. En la experiencia personal, me dice a mí que tanto en Miami como en Nueva York, los consulados se deben a la comunidad porque la comunidad es la promotora de todo. De un festival de cine latinoamericano que se inventan con otros compañeros de otras naciones como Nicaragua, Brasil o lo que sea, bueno, desde un torneo de fútbol hasta lo que quieran en actividades que puede desarrollar la comunidad, como grandes festivales, no sé si acá haya un desfile de la hispanidad, ¿no? Por supuesto que lo debe haber, pero miles y miles de cosas. Entonces, como digo, en Miami y en Nueva York, realmente los cónsules trabajan fácilmente porque las comunidades tienen iniciativa para todo, pero son consulados más grandes. Entonces yo tomo muy bien nota de eso, Javier.